la segunda enfermedad a nivel mundial. Y la depresión lleva a la gente ¿a qué, hermanos? A la tristeza, a estar cansado, a llorar mucho, a estar aislado. Todo eso lo causa una baja. ¿Una baja qué? Autoestima. ¿Y por qué? Porque muchos ignoran que ya no son esclavos, sino que ya son libres. Un hombre muy rico llevó a su hijo al zoológico. Su hijo le llamó la atención un elefante y dijo: papá, cómprelo y devolvámoslo a su hábitat natural. El hombre millonario habló con los encargados del zoológico, compró el elefante que su madre había sido muerta por unos cazadores en África. El elefante había sido llevado cautivo y había estado 20 años dentro de ese zoológico en Estados Unidos. Pues durante 20 años estuvo allí, dentro de aquella hábitat, dentro del zoológico. El hombre contrató un avión de carga, llevó al elefante y se llevaron al elefante para África. Cuando el elefante ya estaba en su hábitat natural, el dueño, el millonario, le dijo al elefante: eres libre, avance, yo te compré. Se dice que el elefante caminó unos 20 metros hacia allá y volvió al mismo lugar. Y el hombre le dijo: avance, eres libre, yo te compré. El elefante camina otros 20 metros para allá, pero volvió al mismo lugar, porque él pensaba que todavía estaba dentro del zoológico. Lo mismo pasa con muchos creyentes. Durante mucho tiempo estuvimos bajo la esclavitud del diablo, pero Jesús nos compró con su preciosa sangre y nos dice que avancemos. Somos libres, que Él nos compró, pero muchos siguen estancados en vez de avanzar, porque ignoran que ya hemos sido libres y comprados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar. ¿Pero por qué no se avanza? Porque muchos tienen una baja autoestima y porque ignoran que son libres. Vamos a hablar entonces sobre el primer resultado de tener una baja autoestima. Primero, inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? Es falta de credibilidad en uno mismo. Eso es el primer resultado de la baja autoestima. Inseguridad. Falta de credibilidad en sí mismo. Y les voy a hablar de un hombre llamado Saúl. Saúl era hijo de Cis. Saúl era el que cuidaba las asnas de su padre. Él era pastor de asnas. Pero resulta de que un día el pueblo dijo a Samuel: Samuel, queremos un rey que gobierne sobre nosotros como todas las demás naciones tienen un rey. Dios se enojó por la reacción del pueblo, pero al final dijo a Samuel: Samuel, vamos a darle lo que ellos quieren. Es que había una diferencia entre Israel y todas las demás naciones, que el rey de Israel era Dios, pero todas las naciones tenían un rey terrenal. Israel no, tenía un rey espiritual, o sea que las demás naciones vivían bajo un gobierno que se llamaba el gobierno de la democracia. ¿Qué es democracia? Gobierno del hombre. Pero Israel vivía bajo un gobierno llamado teocracia. Vivían bajo el gobierno de Dios. Era Dios quien los gobernaba, era Dios el rey de Israel. Pero ellos se cansaron de la teocracia y quisieron la democracia. Samuel, queremos un rey como las demás naciones. Esto no le gustó a Samuel, pero Dios dijo: bueno, Samuel, vamos a permitirle, pero por medio de ese rey van a sufrir. ¿Ve, hermanos? Se sufre cuando no estamos en la voluntad dirigible de Dios. Ahí puedo aprender que existen dos voluntades: la permitible y la dirigible. La voluntad dirigible era que Dios siguiera siendo su rey, pero al final, como ellos fueron caprichosos,
Dios dijo, lo permito, tengan un rey terrenal. ¿Voluntad qué? Permitible. Entonces, ¿en qué voluntad debemos estar? En la dirigible. Cuando estamos en la voluntad permitible por nuestro capricho, resultamos estrellándonos. Entonces Dios lo permitió, y ahí es cuando el Señor llama a Samuel para que vaya a buscar a un rey para que gobernara Israel. ¿Quién fue ese rey? Saúl. Ese rey, mis amados hermanos, fue Saúl. Primer libro de Samuel 9:21. Vamos a usar muchas citas hoy. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Ojo, mire lo que es la baja autoestima. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Cómo tenía entonces Saúl la autoestima? Baja. O sea que tenía inseguridad, falta de credibilidad en sí mismo. ¿Será que Dios se equivocó? No. Dios escogió al rey de Israel. Dios fue el que escogió a Saúl. Pero cuando él recibe el llamado, él empieza, amados hermanos, a limitarse, a menospreciarse. No podemos menospreciarnos. He visto y he escuchado a muchos cristianos menospreciándose, considerándose siempre lo peor, ignorando de que para Dios ¿somos qué? Somos lo mejor. Para Dios somos lo mejor. Gloria a Dios. ¿Qué hizo? Se menospreció a sí mismo. Miren lo que dice el capítulo 9, el verso 21, ahí mismo, en el primer libro de Samuel. Perdón, en el capítulo 13, en el verso 8. Él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizpa. Me dije ahora: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado el reino sobre Israel para siempre. Segundo, no supo esperar en Dios. Él no era sacerdote, él era rey. Y los únicos encargados de ofrecer los sacrificios eran los sacerdotes. El pecado de Saúl, mis amados hermanos, fue ese: no esperar en Dios, adelantarse y ofrecer sacrificios cuando él no estaba autorizado. Él era rey, no era sacerdote. ¿Qué aprendo aquí? No haga lo que no se le ha mandado hacer. No trate de ejercer un ministerio que no tiene. La palabra del Señor dice, iglesia del Señor, que a cada uno nos es dada, aleluya, la manifestación de la fe. Y también la palabra del Señor dice que nuestro ministerio, escúcheme bien, nosotros hemos recibido la multiforme gracia de Dios, o sea, las muchas formas en que Dios opera. ¿En qué debo moverme? En el ministerio que Dios me dio. ¿Qué debo ejercer? El don que el Señor nos dio. Pero nunca trate de dar lo que no tiene. Saúl ofreció holocaustos cuando él era rey. Él no era sacerdote. Entonces él no supo esperar. No supo esperar en la promesa. Tercero, tenía más temor del pueblo que de Dios. Porque él se apresuró alocadamente
porque el pueblo le decía, los filisteos vienen,